Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un misterio fascinante, uno que ha intrigado a muchos durante años, y cuyo secreto parece haber sido finalmente desvelado. ¿Quién es la misteriosa mujer de Belgrado? Si alguna vez han oído hablar de ella, o si el título les ha picado la curiosidad tanto como a mí, prepárense, porque vamos a desentrañar esta historia. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles estas historias intrigantes y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora hablemos de Belgrado, esa ciudad vibrante y llena de historia en el corazón de los Balcanes. Pero hoy, no vamos a hablar de monumentos históricos o de su animada vida nocturna. Vamos a hablar de una figura que se ha tejido en la propia leyenda de la ciudad, una mujer de la que se habla en susurros, una figura envuelta en un halo de misterio y hasta ahora, de identidad incierta. ¿Quién era esta enigmática mujer que inspiró tantas especulaciones y que se ha convertido en un enigma? La historia nos lleva de vuelta a tiempos convulsos, a la época de la Segunda Guerra Mundial, y a un mundo donde las identidades a menudo se ocultaban por necesidad, por seguridad, o por un propósito mayor. La figura de la misteriosa mujer de Belgrado se popularizó a través de una serie de fotografías que comenzaron a circular, mostrando a una mujer de belleza innegable, con una mirada penetrante y un aura de sofisticación. Lo que la hacía misteriosa no era solo su atractivo físico, sino el contexto en el que aparecía. Se la asociaba con círculos de espionaje, con operaciones encubiertas, y con un papel que hasta ahora se había mantenido en las sombras de la historia. Se decía que era una agente, una informante o quizás algo más, alguien que se movía entre las líneas de conflicto, influyendo en eventos sin dejar apenas rastro. La falta de información concreta sobre su nombre real y su vida personal alimentaba las teorías y las leyendas. ¿Era una espía aliada del Eje o actuaba por cuenta propia? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas parecían esfumarse en el aire. Durante mucho tiempo, la identidad de esta mujer fue objeto de debates apasionados entre historiadores, aficionados a la historia, y entusiastas de los misterios. Se barajaron varios nombres, se analizaron detalles de las fotografías, se buscaron referencias en archivos y memorias, pero nada parecía encajar de forma definitiva. Cada pista, cada posible conexión, terminaba en un callejón sin salida. Era como intentar atrapar una sombra. Se hablaba de su posible participación en la resistencia, o de su trabajo para servicios de inteligencia, pero la realidad era que su figura se había convertido en un lienzo sobre el que se proyectaban fantasías y especulaciones. Pero como suele ocurrir con los grandes misterios, la verdad, o al menos una parte significativa de ella, a menudo emerge cuando menos se espera. Y aquí es donde entra el secreto revelado de nuestro título. Gracias a una minuciosa investigación, a la desclasificación de documentos y al arduo trabajo de algunos historiadores dedicados, hemos comenzado a arrojar luz sobre esta enigmática personalidad. La clave para desvelar este misterio parece residir en el nombre de Danica Jankovic. Durante años su nombre estuvo asociado a la resistencia y a un papel activo en los eventos de la época, pero su conexión específica con la misteriosa mujer de Belgrado no era clara para el público general. Se sabe que Danica Jankovic fue una figura importante en la resistencia yugoslava durante la Segunda Guerra Mundial. Nacida en 1914, se unió a los partisanos yugoslavos, desempeñando un papel crucial en diversas operaciones. Su valentía y su inteligencia la convirtieron en una figura respetada y, al mismo tiempo, en un objetivo para las fuerzas de ocupación. Las fotografías que la inmortalizaron como la misteriosa mujer la mostraban en momentos de aparente calma, pero cargados de tensión y significado. Se cree que estas imágenes fueron tomadas en Belgrado durante el periodo de ocupación, y que la mujer, identificada ahora con mayor certeza como Danica Jankovic, estaba involucrada en actividades de recopilación de información, enlace y posiblemente sabotaje. Su habilidad para moverse discretamente por la ciudad, para contactar con diferentes facciones y para transmitir información vital, la hacía indispensable para la resistencia. El contexto de la Segunda Guerra Mundial en Belgrado fue excepcionalmente complejo. La ciudad estuvo ocupada por las fuerzas alemanas y sus aliados, y la resistencia, tanto organizada como espontánea, era una fuerza constante y vital. En este ambiente, individuos como Danica Jankovic se convirtieron en héroes anónimos, cuya valentía y discreción eran esenciales para la supervivencia y el éxito de L. A lucha. No llevaban uniformes, no participaban en grandes batallas visibles,
pero su trabajo era tan peligroso y crucial como el de cualquier soldado en el frente. Los detalles específicos de las operaciones en las que Danica Jankovic participó aún pueden ser objeto de estudio, y algunas partes de su vida pueden seguir siendo un poco nebulosas, pero la identificación con la figura que inspiró el misterio parece ser sólida. Se la describe como una mujer inteligente, decidida y carismática, capaz de ganarse la confianza de las personas y de navegar por un mundo peligroso lleno de traiciones y peligros. Su conocimiento de la ciudad, sus contactos y su valentía le permitieron desempeñar un papel fundamental en la recopilación de inteligencia sobre los movimientos de tropas, las intenciones del enemigo y las posibilidades de apoyo a la resistencia. Uno de los aspectos más fascinantes de su historia es la forma en que su imagen se ha convertido en un símbolo. La misteriosa mujer de Belgrado representa esa figura de la mujer fuerte, resiliente e inteligente que, a pesar de las adversidades y los peligros, se erige como un pilar en tiempos de conflicto. Su historia nos recuerda que la guerra no solo se libra en los campos de batalla, sino también en las sombras, a través de la información, la resistencia silenciosa y el coraje individual. La investigación que ha llevado a esta revelación no ha sido fácil. Implicó cruzar referencias, analizar documentos históricos que antes estaban restringidos y conectar puntos aparentemente inconexos. En muchos casos, la información sobre individuos que operaban en la clandestinidad durante la guerra era escasa o fragmentada, y su memoria a menudo dependía de los relatos de otros, que a su vez podían estar influenciados por el miedo o por la necesidad de protegerse. Pero la verdad, al final, tiende a salir a la luz. Y la revelación de la identidad de la misteriosa mujer de Belgrado, como Danica Jankovic, no solo arroja luz sobre una figura histórica, sino que también nos permite comprender mejor la complejidad de la resistencia yugoslava y el papel crucial que desempeñaron mujeres como ella. Su legado es un recordatorio de la valentía, la inteligencia y la determinación de quienes lucharon por la libertad en tiempos oscuros. Entonces, para resumir, la misteriosa mujer de Belgrado, esa figura enigmática que inspiró tantas historias y especulaciones, ha sido finalmente identificada con mayor certeza como Danica Jankovic. Una valiente miembro de la resistencia yugoslava durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo trabajo discreto y esencial en la recopilación de información y el enlace, la convirtió en una pieza clave en la lucha contra la ocupación. Su imagen, capturada en fotografías icónicas, simboliza la fortaleza y el ingenio de las mujeres que desempeñaron roles vitales en los conflictos, a menudo en las sombras. Ha sido un viaje fascinante desentrañar esta historia, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de descubrir la verdad detrás de la misteriosa mujer de Belgrado. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Sabían de su existencia antes? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Compartan sus opiniones, cualquier información adicional que puedan tener, o incluso si esta historia les ha recordado a otras figuras enigmáticas del pasado. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han aprendido algo nuevo, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos a los que les encanten las historias de misterio, espionaje y la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos ayudan enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad y a seguir explorando los secretos del pasado. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.